donde se aplicaba la fuerza mínima y se veía si la botella resistía o no. En la actualidad se realiza una prueba exacta en la que mediante un equipo se le aplica fuerza a la botella hasta que ésta cede y el equipo registra la resistencia. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada método? A continuación se muestran 100 datos obtenidos en las pruebas destructivas de resistencia de botellas. A. Calcule las medidas de tendencia central y variabilidad. B. Estime los límites reales y comente si las botellas cumplen la resistencia mínima de 20 kilogramos que se debe garantizar. C. Obtenga un histograma, inserte una línea vertical en el valor de resistencia mínima e interprete ampliamente. D. Con base en los análisis anteriores, considera que el proceso cumple las especificaciones inferiores. Ajá. Ok, muy bien, Ángel, muchas gracias. Me parece descrito lo que queremos obtener, ¿no? Aquí tenemos nosotros datos de envases de plástico, ¿no? Tenemos que garantizar que cierto tipo de botella en posición vertical, o sea, botellas paradas, tenga una resistencia mínima de 20 kilogramos de fuerza, porque pues, no queremos que se revienten. Sí ha habido casos, por ejemplo, cuando visité la modelo, hay botellas que se rompen durante el llenado, porque obviamente se llenan bajo presión y a una velocidad muy rápida. Uh-huh. Y a veces las botellas, o sea, ellos las compran, tienen un proveedor. Obviamente no todas son perfectas, pero tienen que medir pues cuántas se revientan, ¿no? Porque así es el proveedor, oye, pues se me quebraron 100, me quebraron 1000. Hay que tener evidencia de eso. Para garantizar lo anterior, en el pasado se realizaba una prueba del tipo pasa no pasa. Estas pruebas son muy comunes. Normalmente tienen inspectores de calidad donde ven el producto como tal y dice, pues si pasa o no pasa, depende de si le hicieron observaciones, si le hicieron pruebas. Y se aplicaba una fuerza mínima y se ve si la botella resistía o no. Ahorita, dice, en la actualidad, se realiza una prueba exacta en la que mediante un equipo se le aplica una fuerza a la botella hasta que ésta cede y el equipo registra la resistencia que no, hasta no se alcanza a ver, oye, que alcanzó. Que alcanzó. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada método? Okay. En este primer recuadro, nosotros tenemos aquí los datos, ¿no? de este método. Hay una máquina que se llama dinamómetro. Pone la botella y se empieza a aplicar una fuerza, empieza a registrar en la pantalla hasta cuánto aguantan, ¿sí? Este es un método que se utiliza también para los materiales. Cuando trabajen en una empresa de envases, que hay muchos en Morelia, muchos de envases, se le hacen pruebas físicas y a lo mejor no sé a todos, se saca una muestra como aquí. Y esto es el dato que apareció en la pantalla. ¿Okay? ¿Cuánto resistió? ¿No? Dice, calcule las medidas de tendencia central y la variabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Y les quiero preguntar antes, ¿se acuerdan de sus clases de estadística? Sí. Sí, tuvieron la materia, ¿no? De estadística. Y si no más recuerdo, creo que fui yo, o fue otro prof. No fue usted. ¿Verdad que sí? Vimos, en ese entonces, vimos lo que era sacar la media, mediana, moda. Y vimos cómo sacar la desviación estándar. Esas operaciones son base para ustedes como ingenieros, porque de ahí van a sacar gráficos de control. El gráfico de control te dice si un proceso está bien o mal. Les digo, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya vimos la fórmula, incluso lo hicimos paso a paso. ¿Se acuerdan que llenábamos una tablita? Y ahí sacábamos que la diferencia, luego la raíz cuadrada al cuadrado. Fíjense que Es la fórmula, la fórmula de la varianza y la desviación estándar, ¿no, profe? La que sacábamos. ajá, exactamente. La varianza es la suma de las diferencias cuadradas de cada uno de los datos entre el número de datos menos 1. Y ya cuando sacábamos esa fórmula, le sacábamos la raíz cuadrada. En ese entonces lo hacíamos a mano, pero ahorita, como diría Patricio Estrella, tenemos tecnología. Entonces,
vamos a utilizar las herramientas que nosotros tenemos aquí. Ok, entonces tenemos todos estos datos. Y se dan cuenta, aquí abajo tenemos, son exactamente los mismos datos, son 100. Aquí nada más tenemos 94 datos. Deberían de ser los mismos. ¿Se fijan? 29.5. Y luego si yo copio 26.4 y así. Son los mismos datos. Tengo 94, no es que aquí no sé por qué llegó hasta el 100. A lo mejor estos datos se borraron. Pero el caso es que son los mismos datos que tenemos aquí. Ah, no, ya vi. Es que son 11 y 12. Entonces tenemos un total de 100 datos. Sí, ya vi. Son 100 datos. Entonces, nada más se copió en una sola columna. ¿Por qué? Cuando ustedes tengan tablas así, pásenlas a columnas. Porque lo que vamos a ocupar es esta parte que se llama, creo que si la vimos y si no, debería de aparecer en la parte de datos, esta que se llama análisis de datos. En la pestaña de datos, análisis de datos. ¿Se acuerdan cómo sacar esta de aquí? Me acuerdo que se seleccionaba y sacaba te sale el análisis de datos y ya tú le pones ahí lo que ocupa sacar. Por ejemplo, a nosotros nos pedía histograma, que era lo que hacía, se seleccionaba y ya Ajá. le salía la gráfica acá en un lado. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, esto también nos sirve mucho de repaso. Si no tienen activado esto de aquí, de análisis de datos, nos vamos a archivo y nos vamos en la parte de opciones, que esto está mero abajo. No importa la versión de Excel, yo usaba Excel 2006 por ahí, no muy viejito y lo tenía igual. O sea, obviamente el diseño es diferente, pero está en el mismo lugar. Aquí en complementos, esta pestaña de complementos, y hasta abajo viene la parte de complementos de Excel. Le dan en ir y les van a aparecer 4 opciones, ¿no? Aquí las herramientas del euro, herramientas para análisis, otro de herramientas para análisis y un solver. Este solver se utiliza mucho para la resolución de ecuaciones. Eh, probablemente lo veamos más adelante, o si no lo van a ver más adelante. Tiene que ver con resolución de ecuaciones. Cuando vean, eh, no sé si ya vieron matemáticas discretas ustedes. Matemáticas 2 fue el que vimos el pasado. Ok, bueno, si no lo vieron, lo van a volver a ver en la parte de investigación de operaciones, y si no, en otras materias. Este, se utiliza para resolución de ecuaciones, y puedes meter aquí en el Excel para que te las resuelva así como si fuera un código. Eh, bueno, entonces ya una vez que lo tengo activo, le cerré, pero lo activas desde ahí. Le das en apretar en análisis de datos. Lo puedes seleccionar antes o lo puedes seleccionar después, ¿no? Ahorita lo voy a dejar así libre para que vean cómo se seleccionan los datos. Y aquí tenemos diferentes análisis estadísticos, ¿no? Que nos pueden servir para interpretar resultados. Los que utilizábamos son histograma y herramientas de estadística descriptiva. Acuérdense que en estadística nosotros vimos dos tipos de estadística: estadística descriptiva y estadística inferencial. Y de manera general, la estadística descriptiva es algo que te describe un proceso. La inferencial es la que te muestra una tendencia o una correlación, o cómo puede cambiar la estadística inferencial, perdón, la descriptiva, cómo puedes cambiar o cómo puedes mover o cómo puedes interpretar datos si haces cambios, ¿no? Y esto es bueno, que la estadística inferencial, perdón, la descriptiva te dice cómo están las cosas y la otra te dice cómo pueden ser, ¿sí? A veces, y así de manera general, queremos ver las cosas como nosotros queremos que sean. Y eso es un grave error del ser humano.
una de las cosas que vas a aprender en ingeniería es a ver las cosas como son, porque tienes que ver las cosas como son, ¿sí? Si hay una falla, si el proceso no está bien, no vas a llegar y decir, pues todo está bien, ¿no? Porque pues, todo está bien, todo está chido. No, algo está mal, pero tienes herramientas que pueden arreglarlo. Ajá. Y pues también aplica en la vida, ¿no? Si estamos bien o estamos mal, tenemos que reconocerlo, ¿sí? No, no tiene nada de malo, todos somos personas y nos puede ir bien, ir mal, pero hay que reconocer dónde estamos para ahora sí ver a dónde queremos llegar. Ajá, y ya se puede, si se puede, un proceso, ¿no? Pero si dices estoy bien cuando en realidad vas mal en tu casa, en la escuela, con tus relaciones personales, con tus amigos, novio, hay que reconocer por qué está pasando. Igual aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, yo me fui muy lejos, me fui por otro lado. Vamos a darle la estadística descriptiva y aquí tenemos este botoncito de rango de entrada. Digo, esto ya habíamos hecho. Le vamos a dar clic y vamos a agarrar todos los datos hasta el número 100. Tiene que estar en la línea punteada verde. Ok. Y le damos clic. Y le vamos a dar, podemos darle en una hoja nueva o podemos darle un rango de salida. Aquí le voy a dar algo diferente. Rango de salida y le voy a dar clic en un espacio que yo tenga acá. Obviamente le voy a tener que apretar el cuadrito este de aquí. Y le digo, yo quiero mi gráfico ahí. ¿No? Y le voy a poner que me ponga un resumen de estadísticas. No va a poner el gráfico, me va a poner nada más las estadísticas. ¿Ok? Aquí le puedo poner nivel de confianza para la media. Esta herramienta tiene que ver con el porcentaje de confiabilidad. De hecho, cuando vimos la parte de la campana de Gauss, esta nos ayuda a determinar si una hipótesis es nula o es aceptada. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos un grupo de datos y los analizamos estadísticamente, podemos ver la probabilidad de que suceda un evento. Y si está dentro del 95%, es que es probable que sí suceda. Pero si está del otro lado del 5%, es que no va a suceder. Eso es bueno para tomar decisiones. Sí, un profesor que analizó estadísticamente las probabilidades de casarse con su novia y si iba a tener éxito por medio de la hipótesis nula y aceptada. Bárbaro, ¿no? Que pues ahora sí que era un amante de su carrera y de lo que hacía. Y estuvo dentro de la hipótesis aceptada, ¿no? Analizó estadísticamente tiempo que pasaba con ella, las veces que discutían, no sé, que tenían problemas, un montón de cosas. Y actualmente pues está casado con ella, felizmente casado. Que también tiene pues que verle a la actitud, ¿no? Y las ganas de querer estar con alguien. Pero se me hizo curioso que haya analizado. Y se puede hacer ahorita vamos a ver un ejemplo de una persona que hace ejercicio para aplicar en la vida real. Le damos en aceptar y aquí tenemos todos nuestros datos, ¿no? Sin necesidad de hacerlo a mano. Es bueno saber cómo se hace a mano, porque no siempre vas a tener una computadora ahí. Y es bueno saber entender qué es la desviación estándar y qué es la varianza. Ajá. Entonces, aquí nos damos cuenta que la media es de 27.095, ¿no? La mediana y la moda son iguales. Quiere decir que nuestros datos todos son muy parecidos, no hay ninguno muy alejado. Se fijan 27 y tenemos 25, 26, ¿no? O sea, nuestro box plot o nuestra gráfica de caja es muy delgadita. Y eso quiere decir que hay uniformidad de datos. O sea, no hay ninguno de 30, 38 o así. Por lo cual vamos a tener probablemente, porque no hemos hecho un gráfico de control, datos atípicos, ¿no? Error típico que tiene que ver con igual eh, qué cantidades tenemos aquí que varían uno con respecto de la otra. eh, y eso lo vamos a analizar ahorita con la desviación estándar. La desviación estándar es 1.38. Acuérdense que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso es más pequeña esta que esta.
La varianza tiene que ver con el cuadrado de la diferencia de los datos. Al final si tú ves la gráfica es un cuadrado, así. Y cuando sacas la raíz cuadrada, pues sacas nada más uno de los lados. Entonces nada más lo único que sacas es de abajo hacia arriba cuánto hay diferencia con respecto a cada uno de los datos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe, yo no. No, bueno, espero que los demás no. La kurtosis también es una herramienta de la estadística para ver qué tan está desfasado de lo que es la línea media. Los datos, de cuenta si nosotros tenemos la media, ¿dónde están más agrupados los datos? Si por abajo, por arriba, o a la izquierda o a la derecha, como quieras hacer la gráfica. Aquí dice que está hacia abajo, están más acumulados los datos. Ajá, coeficiente de asimetría que también tiene que ver si son simétricos los datos, pero no son simétricos porque están más amontonados de un lado que de otro. El rango, ¿se acuerdan qué es el rango ustedes? Es algo muy sencillo de entender. Si no, no se preocupen. El rango es la resta del mínimo con respecto al máximo. Yo, por ejemplo, aquí hago la resta de 23.7 menos 30.4. Me tiene que dar el rango. Vamos a ver si es cierto, qué tal si le estoy echando mentiras, ¿no? Bueno, me dio negativo porque primero puse el máximo y luego el mínimo. No, primero el mínimo y el máximo. Pero si yo pues pongo al revés, 30.4 menos 23.7 es 6.7, ¿ok? Este es el rango. La suma total y la cuenta, o sea, cuántos datos tengo. Y obviamente que si yo divido estos dos, que me va a dar 2709.5 entre 100. ¿Qué creen que me dé? La media. ¿Sí? Por eso les digo que hay que saber interpretar cada uno de estos datos para ver qué me da. ¿Ok? Dice calcula las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son estas: media, mediana, moda. Calcula la variabilidad, varianza y desviación estándar. ¿Ok? Entonces ya contestamos el inciso A. Se dieron cuenta, fue algo de 5 minutos o menos lo que hicimos. Ya tenemos estos datos. La B. Establece los límites reales y comente si las botellas cumplen la resistencia mínima de 20 kilogramos a la que se debe garantizar. Quiero que se entienda bien esta parte. ¿Ok? De manera general y a ojo de buen cubero, ¿creen que las botellas sí resistan el mínimo de 20 kilos? Sí, porque están en 27, 26. Exactamente. Afortunadamente tenemos una tabla muy pequeña. Ajá, de 100 datos. Pero imagínense cuántas botellas no se producen en un día, en una, por ejemplo, en una Modelo, en una Heineken. Son miles y miles y miles. Entonces ahí sí es más difícil ver cada uno de los datos. Decir, este estuvo de 19, pues cómo lo vas a ver si son muchísimos datos. Entonces, para poder nosotros ver de manera general, tenemos que hacer algo que se llama gráfico de control. No sé si se acuerdan que es un gráfico de control. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Lo vimos así de manera muy general. Es más, creo que todavía tengo la presentación. Déjenme ver. A ver si tienen por ahí un flashback. Esta fue la materia que les di. Y para recordar, aprendimos a sacar medidas de tendencia central. Hicimos ejercicios de variancia y desviación estándar a mano, cada uno de los datos. Y vimos tabla de distribución de frecuencias. Aquí les mostré la fórmula que les digo. La varianza es la suma de la diferencia de cada uno de los datos al cuadrado entre cada uno de los datos menos 1.
y al final le saca la raíz cuadrada. Y vimos esta parte de aquí. Hice una gráfica muy a grosso modo, y que tiene que ver con esto, con la campana de Gauss y la probabilidad de que suceda un evento. Vimos esta parte de la kurtosis que les digo, que tiene que ver dónde están acumulados tus datos, si están muy abajo o están muy arriba. Hicimos varios ejercicios, obviamente pues ya les dije que en la libreta y por ahí les enseñé un poquito de Excel. Ahorita vamos a ver exclusivamente herramientas de aquí de Excel. ¿Para qué? Para que sea más rápido, ¿no? Se supone que ya entienden más o menos, y si no, pues vamos a explicar. El gráfico de control, obviamente vamos a hacer un gráfico en Excel, ¿sí? Si ustedes lo hacen va a ser mucho más rápido y van a poder tener una respuesta si es necesario detener la máquina. En este caso, si están rompiendo muchas botellas o no, ok, van a poder tomar decisiones muy rápidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Okay. Primero nosotros vamos a colocar la media. Bueno, primero son los datos, ¿no? Estos datos que yo tengo aquí, los voy a copiar. Luego estoy poniendo otra pestaña para no ser revolvedero, que de repente se ve muy junta toda la información. No se copió nada. Ya. Ok. Número de datos y los datos. Luego aquí yo voy a poner la media. Ajá. ¿Por qué? Porque necesito yo dibujar una línea media. De hecho aquí lo dice. Insertar una línea vertical. Bueno, pero eso es para el histograma. Nosotros buscamos la media, que es 27.095. Lo voy a poner aquí y lo voy a copiar en cada uno de los datos. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera la gráfica nada más de estos datos, a ver, como así, y así, ahí está. Si yo hago una gráfica desde tomando cada número de los datos, o de hecho creo que lo puedo hacer desde título. Aquí voy a insertar una gráfica sencilla, no es necesario la de gráfico dinámico, porque nada más tenemos datos, dos columnas, no es necesario. Aquí en la distribución XY, a veces les aparece este botoncito de acá, si no hay que ponerle en gráficos recomendados o insertar gráfico, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí ya me recomendó este. Si no, le dan en tipo de gráfico de XY y les va a aparecer este. Este es el que vamos a ocupar nosotros. De hecho, debería de ser este para que se vean cada uno de los puntos. Bueno, este para que no se vea tan amontonado. ¿Sí? Y le doy clic. Obviamente, aquí en título de gráfico lo vamos a poner gráfico de control. Ok. Si se dan cuenta, este gráfico pues se ve muy pequeñito, no alcanzamos a ver cada uno de los datos. Le voy a dar clic en esta parte de la columna izquierda donde están los números, doble clic y me tiene que aparecer, ya sea del lado izquierdo o me aparece como una ventana emergente, depende del tipo de Excel. Yo aquí le voy a poner los límites. Si se fijan, está desde el 0 hasta el 35. Para que no me aparezcan estos datos de aquí, porque obviamente aquí no hay nada, le voy a poner como un límite inferior, que será unos 20, para que empiece del 20 hasta el 35. Vamos a dejarlo en 35. Le voy a dar enter. Se dan cuenta, expandí un poquito más la gráfica. Si lo quiero más expandido, pues aquí por ejemplo ya me di cuenta que puedo abarcar desde el 22. Entonces, le pongo acá 22, le doy enter y yo siento que todavía está el 23. El propósito es que se vea lo más expandida la gráfica que se pueda. Y aquí yo siento que está bien ya. Ahora bien, en el eje de las X, aquí me sobra un espacio, ¿no? Como que esto, porque tengo del 100 a 120 y mis datos llegan hasta el 100. Entonces, lo que tengo que hacer
selecciono mi eje de las X y le doy doble clic. Y bueno, aquí ya me aparece del 0 al 120. El mínimo es 0, el máximo es 120. Entonces no ocupo hasta el 120, vamos a ponerle hasta el 102. Le doy enter. Y ya. Es que aquí le puso menos 18. Desde el 0 hasta el 102. Y ya tengo un gráfico un poquito más visible. Ya puedo cerrar mi pestaña y lo puedo hacer un poquito más grande. Entonces, toda esta línea que parece un cardiograma del corazón, ¿no? Así que se te acelera cuando ves a tu crush. Te vuelve todo loco. Así de loco está el proceso que tenemos aquí. Ajá. Se ve muy disperso, pero ya nosotros nos dimos cuenta que no es tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero no es como mucho. O sea, no tenemos un punto que sea muy lejano, muy abajo. Está como que algo uniforme, ¿no? Y cada uno de estos puntos que tenemos aquí son los datos. Por ejemplo, en el primero, si yo le dejo el cursor, me va a decir serie de datos punto 1, o sea, el punto 1 que yo tengo ahí, me pone 1,28.3, o sea, este de aquí. Si yo, por ejemplo, quiero analizar el envase número 10, le pongo el cursor, es que 14, 9, 10. El punto número 10 dice 10,26.8. Entonces me voy al punto 10 y aquí tengo el 26.8. Ok, y así puedo yo checar cada uno de los puntos, porque obviamente sí. Ahora bien, la línea roja. ¿Qué creen que sea la línea roja? Es la media de la media, ¿no, profe? Sí, es la media del proceso exactamente, la que nosotros obtuvimos acá. Y por eso se llama media, porque está en medio de los puntos. Siempre les va a aparecer. Ajá. Este es un gráfico de control, pero nos hace falta dos cosas bien importantes. El límite superior del proceso, o límite de control del proceso, y el límite de control inferior del proceso. Ajá. Límite superior, inferior. ¿Cómo sacamos estos límites superior e inferior? Con la ayuda de la desviación estándar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí a abrir otras columnas, otras dos, y yo lo estoy poniendo así como formato para que se vea un poquito mejor el cuadro. Porque ojo, existen dos límites superior y dos límites inferiores. Uno que es del proceso y otro que es el de control. Los límites de control son los que establece la empresa. Si te dice las botellas no deben de ir más llenas de 120 mililitros, es algo que ya puso la empresa, porque es lo que está vendiendo. Y no debe de tener menos de 80. Pero no tiene nada que ver con el proceso. Sí, no tiene nada que ver con los datos. Es algo que se impuso nada más. Que sí, a lo mejor sacaban los datos de aquí, hicieron un análisis, un estudio de mercado. Esos son los límites, ¿no? Lo máximo y lo mínimo. Pero límite de control de proceso, sí tiene que nacer de estos puntos. Límite superior y límite inferior. El límite superior va a ser igual a la media más la desviación estándar. Que de hecho no la tengo anotada aquí, pero déjenme lo traigo. La desviación estándar era 1.38. Entonces este numerito me lo voy a traer aquí y lo voy a indicar. Tengo muchos decimales, no es necesario poner tantos. Hasta el 1.38. 39 lo redondeo. Bueno, redondeado. Ahí está. Y aquí le voy a poner desviación. Desviación estándar o STD. STD que significa Standard Deviation en inglés. Y bueno, sumamos la media más la desviación estándar. Si fijan, nada más lo seleccioné, no es necesario ponerlo. Y
Le voy a hacer como la media, voy a arrastrarlo hasta abajo para que sea repetido. Y se fijan, lo que pasó aquí fue que me está haciendo la suma de cada uno de los puntos. Y esta línea roja se está moviendo. Para que no se mueva, le tienen que poner aquí un signo de pesos al principio y en medio. Y ya. Si Eso ustedes es ven para aquí, fijar, ¿no, profe? ajá, exactamente. Y así ya no se va a mover. Les tiene que dar el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Es el mismo valor para cada uno de los puntos. Si se les hace muy complicado, pues simplemente le ponen igual a 27.095 más 1.39. Les va a dar lo mismo, lo arrastran hacia abajo y les va a dar lo mismo. ¿Ven? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, ninguna. Bueno, si se dan cuenta, es más grande el límite superior que la media. Entonces, ahora voy a sacar el límite inferior. Si el límite superior era la media más la desviación estándar, ¿cuánto o cómo sería el límite inferior? La media Ese sería menos, ¿no? menos, muy bien, la desviación estándar. Ok, y pues nada más arrastro hacia abajo. Obviamente, como tabla. Se da cuenta, el límite inferior es más pequeño que la media, el límite superior es más grande que la media. Pero ¿qué vamos a hacerlo? Compararlo con este. Ajá. Vamos a ver si este dato que tenemos aquí está dentro de los límites. Si lo vemos de uno por uno, pues sí podemos nosotros hacer el análisis, pero sería muy lento porque hay que analizar. Ahora vamos con este. Si está dentro, no está dentro. Está dentro, no está dentro. Está dentro, no está dentro. Podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí 28.3 es más pequeño que 28.49 y es más grande que 25.705. Entonces está dentro de los límites, ¿se fijan? Okay. Y luego nos vamos con este. 30.04 está por fuera porque es más grande que el límite superior permitido. Y este pues obviamente está dentro pero está afuera. Entonces está afuera. Y si hacemos esto con cada uno, imagínense, no nos va a tardar mucho. Pues para no hacer todo ese show, ese drama, le voy a dar doble clic a mi gráfico. No ahí, sino en lo que tiene que ver con eso. O simplemente clic derecho. Y le ponen en seleccionar datos. Aquí tenemos agregados datos y tenemos la media, que son estas dos columnas que tenemos aquí. Si queremos agregar la columna del límite superior y la columna del límite inferior, le vamos a dar en agregar. Ok, nombre de la serie. Vamos a agregar primero el límite superior. Y los valores que deben de estar en el eje X. Seleccionamos y es el número de datos porque son las muestras que nosotros sacamos. Y en el eje de los valores de Y tiene que estar los datos del límite superior. ¿Ok? ¿Por qué en el Y? Porque vamos a hacerle aquí como la media, ¿no? O sea, nos va a colocar aquí los datos. Ya. Le damos en aceptar. Y si se fijan, me dibujó una línea verde. Como en la media. Pero como es límite superior, pues va a estar por encima de la media. Y esta línea me indica el límite que nosotros tenemos. ¿Aquí alguna duda? Si no, lo voy a volver a repetir porque ahora vamos a hacer la línea de límite inferior. Vamos a dar en agregar. Otra vez, nombre de la serie, pero ahora se va a llamar límite inferior. Los valores de la X van a ser nuestros datos. Y los valores de Y van a ser ahora estos de acá, del límite inferior. Y ya. Le damos en el cuadrito aceptar.
Y ahora me dibujó una línea morada. ¿Se dan cuenta? Y le damos en aceptar. ¿Ok? Ahora, como les digo, estos son los límites de control. Pero los límites establecidos, aquí no lo dice. Que una resistencia mínima de 20. Aquí lo que voy a hacer es darles otro color porque para no confundirlos. Los límites, estos los voy a poner de un color amarillo. Doble clic. Ok, bien, ya me lo cambié de color amarillo y ahora también lo voy a cambiar de color. Como de advertencia, ¿no? Como las líneas de seguridad, no puedes pasar de aquí. Pero esos son los límites de control. Ahora tengo que yo poner el límite real. Ajá. Se puede llamar límite real o puede llamarse límite de control. LS, nada más acuérdense que LS es límite de control. Y el límite de control que nos dice nuestro problema, ¿de cuánto era? ¿Se acuerdan? Lo acabo de decir. De 20. De 20, exactamente. Entonces voy a poner 20 en todos lados. Lo voy a repetir para hacer una línea. Y vuelvo a hacer lo mismo. Le doy clic derecho, le pongo seleccionar datos. Aquí le pongo agregar. Le pongo nombre de la serie, es el límite de control. Minúsculos. Valores de X otra vez. Vámonos a los datos hasta el 100. Y los valores de Y son estos de acá. Y me regreso y ya le pongo a aceptar. Les digo, ahorita me fue un poquito más rápido porque ya lo hicimos 2 veces. Le doy en aceptar. Y si me regreso a mi gráfico, pues obviamente no va a aparecer porque acuérdense que les puse el límite inferior acá. Le quité, le dije que me graficara desde 23 hasta 31. Para yo poder ver el límite de control, me voy otra vez, le doy doble clic aquí. Voy aquí en datos. ¿Están los datos? Aquí en opciones de... Le voy a dar que un 18 para alcanzar a ver la línea. Y ya. ¿Sí? Ahora está, ya tengo yo mi gráfico de control y acá abajo de cada uno de estos, yo puedo ver, ¿no? Qué es cada una de las líneas. Les digo, a lo mejor los dos de amarillo, no creo que se confunda, a pesar de que tenga el mismo color, porque obviamente el límite inferior es el que va a estar más abajo, el límite superior, el que está más arriba, ¿sale? Y este de acá, que tenemos de color azul, es de 20. Si tuviéramos nosotros un punto aquí abajo,
del límite de control, quiere decir que tenemos botellas que se van a romper frágilmente. En este caso, todas las botellas superaron la prueba. Es un lote confiable, y si por ejemplo es un proveedor y nos dio estas muestras de las botellas y las analizamos nosotros en nuestra computadora, ustedes como ingenieros hacen el análisis de esa muestra y dicen, pues es confiable ese lote, ok, déjalo, y empezamos al proceso, ¿sale? Esas pruebas se hacen en materia prima por si les toca trabajar en área de materia prima para aceptar un lote. Y si ven, por ejemplo, que ustedes agarran 100 botellas y de repente, en vez de que fuera 27.1, aparece un 18. Entonces aquí ya nosotros tenemos pues una advertencia, ¿no? Aquí este sí se puede romper, pero nada más es uno. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Aceptamos el lote o no? No, porque tiene un porcentaje de más rotura. Ok, muy bien. ¿Qué dice el público? Si ustedes reciben un lote así, de repente uno se rompe. Pues mientras vaya garantizado, profe, también sería También puede ser. Puede ser, o sea, que le recupere lo que se pierda en este caso. Puede ser o ahí no. puede ser también, pero imagínate que tú tienes que sacar como tantas botellas y dicen, sí, está bien, te lo cambio, pero la empresa está en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Entonces, regresa el otro. Pero bueno, todas estas respuestas que me están dando no son malas respuestas, ¿sí? Si se fijan, cada uno tiene un criterio. El criterio se forma con la experiencia. Y yo sé que ustedes pueden hacer gráficos en teoría, ¿no? Pueden interpretar un resultado. Cuando tomen una decisión, obviamente ya han hecho muchos gráficos, ya han analizado muchos lotes, y con la experiencia ustedes pueden tomar decisiones, ¿no? Y a lo mejor en la empresa que se rompa una no afecta en nada, ¿sí? O a lo mejor sí, pero depende del criterio que tenga cada uno. Porque a lo mejor el hecho de decir se rompió uno, hay que regresar el lote de 1000, pues detienes el proceso, ¿no? Dices, pues mejor le voy avanzando. Pero a lo mejor, no sé, el hecho de que haya uno, puede de que el otro lote tengan defectos. Tiene que ver con el criterio. Como las cucarachas, ¿no? Si ves una cucaracha en tu casa, es porque tienes por ahí 1000 escondidas, ¿no? Por cada cucaracha. Entonces, para esto sirve analizar. Y estos límites inferior y superior del proceso, quiere decir que hay una variación, ¿no? Aquí sí hay que cuestionarnos por qué unos resisten más y otros resisten menos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay muchos picos que están afuera de los límites. Y estos picos son buenos porque son los más resistentes. Y estos son los menos resistentes, ¿no? Entonces, también hay que cuestionarnos por qué hay botellas más resistentes y por qué hay menos botellas resistentes. Y si quieren hacer un análisis más estricto, cuenten cada uno de los datos atípicos que están por encima del límite superior y cuenten cada uno de los que están en el límite inferior y saquen un porcentaje. Y si el porcentaje de botellas, por ejemplo, los picos de acá arriba son 60% y los picos de acá abajo son 40%, pues entonces quiere decir que en su lote va a haber muchas botellas muy resistentes. Y es una cuestión también a considerar, ¿no? Decir, pues entonces sí, el 60% de las botellas de este lote o de esta muestra nada más son resistentes, entonces puedo confiar en el lote que me mandaron. Para los que no saben que es un lote, es una carga de muchos productos que te mandan en un tráiler, ¿no? El lote 256 viene con 1000 botellas. Y como sacamos una muestra, obviamente no vamos a analizar todas de una por una porque tardamos mucho tiempo, pero si una muestra representativa te puede dar un resultado. Si el 70% de las botellas son más resistentes, entonces puedes confiar. Pero si por ejemplo ves muchos picos aquí abajo, quiere decir que la mayoría de las botellas son poco resistentes, entonces hay que desconfiar un poquito de ello, ¿no? Hay que decir. Para esto sirven los límites de control, también como apoyo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda?
No, profe. ¿No? Ok, muy bien. Pues ahora les va a tocar a ustedes. Si tienen computadora, háganlo. Si no me dicen para yo ver la manera en la cual podemos ponernos de acuerdo, pero sí necesito saber quién sí, quién no, para ir revisando los que sí y los que no, buscar una solución, ¿sale? Yo entiendo que no todos tienen computadora, yo también he pasado por momentos en los que no tengo computadora y no sé qué hacer, no, pero no hay que desesperarse, ¿no? Eso sí, siempre hay que buscar la forma de que sucedan las cosas, ¿sí? Y si por ejemplo no tengo computadora en mi casa, pero eh, tengo la posibilidad de ir a un ciber en la tarde, entre semana o cuando salga de trabajar. Si por ejemplo no tengo dinero para el cibercafé, puedo irme a darme una vuelta a la escuela. Ahí están las computadoras, créanme que son muy buenas. De lo que mejor ha invertido ICEP es en el área de cómputo. Tienen buena memoria RAM, no se les va a trabar, tienen el Office completo, entonces ahí pueden dedicarle una hora, una media hora a hacer el trabajo ahí. Ajá. Ya grabé la clase también para que vean el paso a paso. Tienen sus anotaciones, entonces no hay excusa para no hacer las cosas. Y mucho menos un ingeniero no puede tener excusa para no hacer las cosas. Por eso soy ingeniero, de ingeniármelas para ver cómo lo hago. ¿Sí? Si me gusta mi crush, me las ingenio para hacerle plática. Ya si no quiere, pues ya mucho gusto, muchas gracias y ya, ¿no? Pero pues por lo menos tratas de conocer a la persona o buscas la forma. Y si no te hace caso, pues ya next, ¿no? Tampoco sean tan clavados ahí en esa cuestión, dejen ser a la gente, ¿no? A lo mejor no le gustas, pero a otra persona sí le gustas, pero no te das cuenta, ¿no? A lo mejor puede ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, quién sabe. ¿Qué dice Claudia? pues, que no le has preguntado, pregúntale, a lo mejor ahí se arma algo, ¿no? Y si no tengo mejor amigo, Híjole, pues entonces hay que buscarte uno, a ver, hay muchos candidatos, ¿no? A lo mejor una persona que no considerabas o que te caiga mal y de repente la conoces bien y dices, no manches, esta persona es muy chida, así, ¿no? Pues tiene que darse la oportunidad. tengo que poner más atención. Sí, caray, no somos moneditas de oro, pero también tenemos nuestro encanto, ¿no? Y a veces a la persona que menos crees le gustas. Ya me fui por otro lado. Bueno, este es el tutorial que les quería mostrar. Y